Así es como todos los días miércoles me acompaña Francisco Aravena para hablar acerca de la ciencia, la tecnología, la innovación y otros menesteres que nos convocan todos los miércoles. ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo estás, Polo? ¿Todo Y bien? algo más, mira, esto me tiene súper entusiasmado, esta novedad que te traigo hoy día. A ver. Porque es de esos temas que ojalá no tuviéramos que hablar de ellos con esta preocupación y urgencia, pero hay que hacerlo. ¿A qué me refiero? A la constante misión, labor, desafío de comunicar a la población y a la mayor cantidad de población posible la importancia de las vacunas y la importancia que han tenido las vacunas en nuestra evolución prácticamente, en las enfermedades que hemos ido derrotando a lo largo de nuestra historia. Y lo que vamos a hablar hoy es de una interesante iniciativa que es el Museo de la Inmunología y la Vacunación, que justamente pretende ilustrar todo esto, informar, educar sobre todo esto de una manera obviamente muy, muy atractiva, muy entretenida. Y para hablar de esto estamos con las dos cabezas de este proyecto, con Trinidad Celis, que es directora de Comunicaciones y Diseño de este Museo de la Inmunología y Vacunación, y con Alexis Calergis, que es el director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, una eminencia en todo lo que se refiere a vacuna, a desarrollo de vacunas, y ellos están acá para contarnos de este interesantísimo, esta muy interesante iniciativa. ¿Cómo están? Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Partamos por el origen de esto, ¿no? Yo decía, ojalá no tuviéramos como que hablar, que contar que esto se da en un contexto donde en distintas partes del mundo la resistencia de ciertos grupos de ciudadanos a las vacunaciones está generando problemas de salud pública bastante graves. Hemos visto cómo ciertas enfermedades que estaban erradicadas han resurgido. Supimos esta misma semana como un condado del estado de Nueva York prohibió a los menores que no estuvieran vacunados contra el sarampión asistir a lugares públicos. O sea, han tenido que llegar a extremos como ese. Hemos sabido casos en España, casos en Italia. Quería decirle y preguntarle a ustedes cómo surge desde ese estímulo o esa mala noticia en el fondo esta iniciativa, ¿no? Bueno, es terrible. Acaba de darse esta situación de un brote en Nueva York, sarampión, una enfermedad que solamente para puntualizar no está erradicada, es una enfermedad que está presente en el ambiente, ¿verdad? Es un virus, y la vacuna ha logrado controlarla, y esa Claro. es la palabra y correcta. Hemos controlado el sarampión, y en Chile y en otros países donde hay un uso obligatorio de la vacuna, el resultado es que esta enfermedad no está muy presente en las personas, a raíz justamente de la decisión equívoca que toman algunas familias de no vacunar a sus niños. Se ha generado esta situación en particular, que ya es una más de varias en un país donde la tecnología, el conocimiento, la ciencia está muy presente. Nosotros miramos a Estados Unidos como un referente Claro. en el ámbito de la ciencia y la innovación. Pero sin embargo, quizás hay una cuota de una falta, ¿verdad?, de comunicación adecuada hacia la sociedad, porque creemos que el posicionamiento de posturas que disuaden de vacunar justamente nace del olvido. El olvido de estas enfermedades. Gracias al éxito que han tenido las vacunas, están poco presentes, y quizás la ciudadanía, en este caso puntual en Estados Unidos, se han ido olvidando que estas enfermedades realmente son un problema, se han olvidado que están presentes en el ambiente, y por eso es que hicimos esta iniciativa que combina ciencia con arte, donde gracias a la labor creativa de estudiantes de la universidad que están asociados al Milenio, en que participan 4 universidades, la Católica, la Chile, la UNAV y la Universidad de Antofagasta, hemos involucrado a nuestra directora artística, que es Trinidad, quien logró conducir esta capacidad creativa de estudiantes de ciencia que generaron finalmente cerca de 50 obras que constituyen esta primera exhibición que se llama Maternalismo, de este museo que esperamos poder justamente traer a la memoria de nuestra ciudadanía en Chile la importancia que tienen las vacunas para prevenir enfermedades que están todavía presentes en el ambiente.
Antes, Polo, dar el dato, ¿no? Que esto está en el Centro de Extensión de la Casa Central de la Universidad Católica, pero es itinerante, de manera que va a estar desplazándose por distintos puntos del país. Lo vamos a comentar un rato más, pero es para dar la información completa. Sí, le quería preguntar a Trinidad cuáles fueron los desafíos desde el punto de vista artístico, porque, claro, esto es ciencia aplicada, pero que puede ser bastante árida, bastante dura para entregarla al público masivo. ¿Cómo se enfrentó este desafío y cuál ha sido el resultado? Bueno, la verdad lo más difícil que fue al principio es lograr como una comunicación adecuada. Si bien ellos vienen del mundo de la ciencia, yo del mundo del diseño, lograr hacer este cruce o este match fue al principio un poco complejo, pero logramos tomar este desafío y poder comunicarnos de una excelente manera y poder tomar el proyecto en sí y llevarlo a la realidad, poder llevar todas las inquietudes que tenían los alumnos desde un principio y poder plasmarlo en lo que es este museo. ¿Cómo podrías describir el museo? Cuesta imaginárselo, en qué consiste un museo de las vacunas museo de la inmunología y las vacunas o la vacunación. Exacto. Mira, la verdad es que esta primera muestra consta de fotografía. Esta primera muestra se llama Eternalismo, que lo que queremos hacer, o lo que mostramos más que nada, es un relato histórico. Contamos un poco el pasado de las vacunas, contamos el presente, lo que tenemos hoy en día, y hacemos una proyección a futuro de lo que pasa con las vacunas y la inmunología. Entonces, esta primera muestra habla un poco de esta eternalismo en el tiempo, y mostramos fotografías, mostramos infografías, también tenemos juegos lúdicos para que los niños y las personas, también los adultos, aprendan de otras maneras y se puedan introducir en el mundo de la inmunología. Uno busca, Alexis, a la hora de comunicar, ¿cierto? Busca buenas historias, ¿no? Un museo básicamente lo que propone es justamente como un viaje, una narración a lo largo de una historia macro. Quería preguntarte a ti, Alexis, si hay alguna historia de derrota, control o erradicación de alguna enfermedad que te parezca particularmente ilustrativa de la importancia y el poder de las vacunas. Sí, es una pregunta súper interesante, Francisco, porque en el fondo hay victoria y fracaso, ¿verdad? Yo diría dos victorias notables que son probablemente el resultado más importante de la ciencia y la medicina en la historia de la humanidad. Consiste primero en la erradicación de la viruela, que es un virus que hasta mediados del siglo XX causaba realmente estrago en buena parte del planeta. Justamente gracias al desarrollo de una vacuna y su uso masivo permitió que esa enfermedad sea la única enfermedad que afecta a las personas que ha sido erradicada. Justamente una vacuna logró eso. El punto la que desapareció en un 100%. Desapareció. Es un ejemplo de un logro fantástico. Es una enfermedad que llegaba a una villa, a una ciudad y causaba una mortalidad enorme. Un porcentaje importante de la población moría a raíz de la viruela. Otro logro significativo y que probablemente va a conducir prontamente a la erradicación, el caso de la polio. Es otra enfermedad viral para la cual todavía se sigue vacunando, y la polio es una enfermedad que está a puerta de ser erradicada por la Organización Mundial de la Salud. O sea, dos logros seguidos de la colaboración entre la inmunología y la microbiología en torno a las vacunas. Grandes fracasos, hay un par de fracasos. Por ejemplo, el SIDA, es una enfermedad causada por otro virus que el VIH. Muchos años y muchos billones de dólares se han invertido en investigación en torno al desarrollo de vacunas para el SIDA. Pero este virus es tan hábil, en el caso del SIDA, sabe evadir tan bien y nos conoce a nosotros, los seres humanos, mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, que ha sido imposible desarrollar una vacuna contra el SIDA. Y hoy en día las aproximaciones son más bien farmacológicas, con moléculas antivirales. Y ahí yo diría que a la fecha, en el caso del SIDA, el virus del SIDA, no hemos podido desarrollar una vacuna efectiva. Así que es un caso de fracaso importante. Sabemos que en Chile en particular y en muchos países el SIDA sigue siendo un problema muy importante de salud pública. Estamos conversando con Alexis Kalergi, que es director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, y también con Trinidad Celis, diseñadora, directora artística del Museo de la Inmunología y las Vacunas. Quería seguir con Alexis un segundo.
desde el punto de vista de la ciencia, ¿cuáles son un poco los desafíos que tienen las vacunas? ¿Qué es lo que implica el desarrollo, digamos, de una vacuna desde el punto de vista de la ciencia? ¿Y cuáles son en general los logros posibles de alcanzar? Bien, nosotros estamos muy motivados puntualmente, para ser muy concretos, con una vacuna contra el virus sincicial, que es un problema de salud gravísimo que afecta no solo a Chile, sino que básicamente a todos los países. Y desde el conocimiento científico básico, desde comprender cómo este virus interfiere con la respuesta inmune y manipula las defensas de los seres humanos, luego de conocer eso, entenderlo, pudimos identificar algunos blancos. Elementos del virus que podemos atacar, que son como sus talones de Aquiles. Con ese dato, después de cerca de 14 años de investigación, tenemos finalmente una vacuna que probamos recientemente en estudios de seguridad e inmunogenicidad y demuestra ser efectiva, y esperamos que prontamente pueda ser masificada para su uso por lo menos nacional y eventualmente global, para poder disminuir la incidencia de este agente infeccioso de alto impacto que es el virus sincicial. Por lo tanto, yo creo que una vacuna requiere investigación científica básica que permita comprender la enfermedad, cosa que es fundamental como pilar para el desarrollo racional, científico, de vacunas que sean seguras y efectivas. Trinidad, tú vienes desde otro ámbito, desde el ámbito más del diseño, y quería preguntarte por esta experiencia con trabajar, decíamos que en la creación de este museo trabajaron muchos estudiantes asociados al Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Quería preguntarte por esta interacción, ¿no? Trabajar con científicos jóvenes que a uno le da la impresión de que tienen más incorporada la necesidad y los códigos de comunicación para llegar no solamente para hacer buena ciencia, sino que comunicar bien la ciencia. ¿Cómo se dio ese trabajo? La verdad es que siempre ha sido un trabajo muy en conjunto. Como les digo a los chicos del laboratorio y a los científicos, idealmente que la ciencia no se quede en el mesón. Intentemos comunicar, lleguemos a la gente, pero para eso hay que cambiar un poco el lenguaje en el cual ellos estaban trabajando anteriormente. Entonces aquí es donde entro yo y generamos un lenguaje en común, porque ellos manejan un tecnicismo asociado obviamente a su carrera, y la idea es que todo el mundo pueda también adquirir esa información. Entonces es como donde yo entro y juego un rol importante en el área de la comunicación. Ahora, en la comunicación tiene, tal como lo decía Pancho al principio, en este caso, en el tema de las vacunas, se da en una coyuntura global. No es hablar de vacunas en este minuto tiene muchas connotaciones, y efectivamente hay un movimiento antivacuna que es bastante poderoso. Ya me cuesta entender cuáles son sus motivaciones y cuáles son sus argumentos, porque claro, uno está más bien del lado de la ciencia, pero quienes ponen en duda la ciencia también encuentran argumentos que, por lo menos en lo formal, son bastante convincentes, o suenan bastante convincentes. Entre otras cosas, un elemento que es la conexión del tema de las vacunas con la industria. Claro. Y los intereses de la industria. ¿Qué se puede decir al respecto, Alexis, para despejar un fenómeno que es apuntado por parte de esos grupos como uno de los culpables de por qué nos intentan convencer de que las vacunas son buenas? Sí, gracias, una pregunta genial, y realmente responderla no es fácil, porque yo te voy a plantear esto de la siguiente manera. Mira, justamente el día que inauguramos la primera muestra de este museo, se informó de manera pública el caso de un niño en Estados Unidos que se enfermó de tétano, una enfermedad que está muy controlada justamente gracias a la vacunación, y este niño la pasó muy mal, estuvo a punto de morirse, hospitalizado en la UCI, creo que incluso meses. Creo que la cuenta que tuvo que pagar esa familia fue del orden de $1 millón. Y hace pocos días estaba en una reunión con personas y hablando justamente de este tema. Una de estas personas, uno de sus familiares, justamente se enterró un fierro oxidado y no le pasó nada, porque gracias a que en Chile estamos vacunados contra el tétano. Entonces, es tan evidente, cuando se dan los casos, es tan claro, ¿verdad?, que las vacunas son herramientas
beneficiosas y seguras, que uno se hace la pregunta que tú haces. ¿Cómo es posible que justamente los argumentos que se utilizan pueden llegar a convencer, a disuadir a familias de tomar la decisión correcta? Entonces acá está el punto, que le hemos dado muchas vueltas, y por eso es que el trabajo con Trinidad y el resto de los estudiantes que han plasmado su creatividad ha sido clave. Porque, por ejemplo, cuando hablas de la industria, tú te referiste a la industria, todos los medicamentos tienen que ver con la industria. Los antibióticos son producto de la industria, ¿verdad? Los anticuerpos monoclonales para la inmunoterapia, para el cáncer, tienen que ver con la industria. El ibuprofeno, los antiinflamatorios, son también producto de la industria. Pero no hay movimiento anti-ibuprofeno, movimiento anti-antibiótico, movimiento anti-aspirina o anti-inmunoterapia, ¿verdad? A pesar de que sí tienen que ver con la industria. ¿Por qué en el caso del antibiótico, en el caso del antiinflamatorio, las personas no aceptan o no le dan tanto peso a los argumentos de personas que plantean que pueden tener efectos adversos? Es porque el antibiótico resuelve un problema que afecta en ese momento a la persona porque está sufriendo una infección. O el antiinflamatorio le quita el malestar o el dolor de cabeza que puede tener la persona en ese momento. En cambio, la vacuna te protege para algo que tú no ves. Claro. Y ahí es donde la historia, el arte, la comunicación y el rol que ustedes cumplen en este programa es clave. Porque tiene que decir a la gente, ojo, que si ustedes no ven sarampión en Chile es porque el Ministerio de Salud, con su campaña y plan de inmunización, nos protege. No porque el sarampión no esté en el ambiente. Y las pruebas están lo que acaba de ocurrir en Estados Unidos. Muchos chilenos viajan a Estados Unidos y ahora muchos van probablemente a Nueva York y va a haber sarampión dando vueltas ahí en los aeropuertos, ¿verdad? O en el lugar donde ellos vayan, van a tomarse un café, hay grupos de gente, seguro que hay sarampión. Por lo tanto, es el concepto del olvido el que creemos que ha afectado a las vacunas. Las personas se han olvidado de que estas enfermedades existieron y existen. Y al igual de lo que ocurre con los antibióticos, que solucionan un problema, las vacunas también lo hacen. Ambos son productos de la industria y por lo tanto, pero pega en la vacuna, en la ciudadanía, el argumento de la industria, porque la gente no ve el problema del sarampión, porque justamente está controlado gracias a la vacunación. Mientras que en el antibiótico es necesario porque estamos con un problema puntual y se requiere el antibiótico en ese momento y la persona está sufriendo una enfermedad. Así que, por eso creo que cualquier argumento como el de la industria o los efectos adversos que son comunes a todos los medicamentos, afecta solamente a las vacunas porque nosotros como ciudadanía en global quizás nos hemos olvidado de la importancia que tiene esta enfermedad. Claro. Y por eso este museo es creemos que es un aporte a traer a la memoria de la ciudadanía las problemáticas que son estas enfermedades. Perfecto. Le queremos agradecer muchísimo a nuestros invitados de esta tarde. Nunca es suficiente hablar de este tema, justamente por la necesidad de educación permanente y la persistencia del mito, ¿no? Eso es tan dañino. Muchísimas gracias, Alexis Kalergi. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy vamos a escuchar un poco de música. Este es Electric Light Orchestra, All Over the World. Gracias, Pancho. Nos vemos. Está inmortalizando.